Gracias por estar en sintonía nueva vez con su podcast Política Ligera. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Es un gran amigo, es diputado en 4 ocasiones por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo en esta ocasión. Y también es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Está con nosotros Tobías Crespo. Bienvenido, Tobías. Digo que es un buen amigo porque la verdad que tenemos muchos años de amistad y es para mí un honor que me estés apoyando aquí en Política Ligera. Bueno, gracias, Gineuri. Si para ti es un honor, para mí es una gran distinción compartir este podcast contigo de Política Ligera, que yo sé que con la gran amistad que tú y yo tenemos, me vas a tratar muy ligero. Este podcast se trata, Tobías, de la vida de los políticos y yo creo que tú, como uno de los diputados, o quizás el diputado más productivo del Congreso Nacional, con tantos proyectos de ley aprobados, ¿verdad?, sometidos, la gente no conoce tanto de tu vida personal y es lo que la gente le gustaría conocer como un diputado tan productivo. La pregunta con la que siempre iniciamos: ¿cómo inicia un día normal en la vida de Tobías Crespo? Bueno, desde los 14 años me he levantado muy temprano. Yo soy de los que dicen que el que madruga, Dios lo ayuda, y estoy trabajando desde muy joven. ¿Qué temprano es para ti levantarse? Dígame. ¿Qué horas te levantas normalmente? Generalmente me despierto entre 5 y media para hacer Temprano. ejercicios y ahí, bueno, pues acompaño a mi niña al colegio. Previo a eso, la más pequeña, que se ha acostumbrado a utilizar el baño de nosotros muy temprano y hay que esperar que ella salga. Y después que ella sale, entonces entro yo. Y en lo que ella se va cambiando en su habitación, pues entonces ya estamos listos. Desayunamos y salimos a la calle, yo llevándola a su colegio. Así inicia la vida de Tobías Crespo de lunes a viernes. Luego vas al Congreso, me imagino. Depende, no siempre voy directo al Congreso. En muchos casos paso a pasar revista, valga la redundancia, a mi papá, que vive en los Jardines del Norte. No siempre puedo ir en la mañana, pero si existe la posibilidad, la primera visita que hago es a él, que ya cumple, si Dios lo permite, este 2 de noviembre, 92 años. Y bueno, de ahí entonces sigo mi agenda, pero hay otras veces que no puedo ir a los jardines porque uno tiene o reuniones o eventos, algunos momentos programas. Tú sabes que hay programas que empiezan muy temprano, a las 7 de la mañana, y uno ya desde las 6 y pico, otros a las 8. Y también las comisiones, que generalmente algunas apuntan a un horario de 9 de la mañana, 10 u 11, la mayoría son siempre en la mañana. Pero mi vida es muy compleja desde el punto de vista de la agenda, es diversa, porque uno tiene no solamente la función de ir al Congreso a legislar, también hay un tema de representación, que te invitan a muchas actividades. Hablando de representación, ¿tú vives en tu circunscripción? Porque la mayoría de diputados no viven en su circunscripción. No solamente que vivo, sino que no me he mudado. Yo desde el año 1974, en diciembre, nos mudamos en el sector de los Jardines del Norte, y en el año 2008, a mediados de 2008, pues me mudé muy cerca de ahí, en Arroyo Hondo, pero siempre hemos estado incidiendo en los Jardines del Norte. En Arroyo Hondo Viejo vivo actualmente, pero esa es mi circunscripción. E incluso en ese lugar que yo vivo, yo estoy a 5 minutos, a 10 minutos, a 2 minutos, a 3 minutos de los diferentes sectores de mi circunscripción, por la cercanía que tengo. Lo más lejos que pudiera estar es Los Girasoles, ya llegando allá a Pantoja, donde está Villa María, La Isabela, Londonada, detrás del cementerio, siempre y cuando no cojas la Monumental. Para tú llegar a tiempo tienes que irte por la carretera La Isabela. Yo creo que el tránsito en la República Dominicana es complejo en todos los sentidos y tú sí sabes de eso. Sí. Me gustaría que hablemos de tus inicios en la política. ¿Tú inicias desde qué edad en la política? Bueno, lo estaba hablando antes de entrar a este podcast. Mira, desde antes de yo tener 18 años, mi papá ponía en los programas de debate y de política, de entrevistadores de alto nivel que habían en ese momento, al profesor Juan Bosch. Yo entro a la política inspirado por don Juan Bosch. Es más, si tú vas a mi oficina, tú verás que desde la entrada hasta la salida está
todo lo que es imágenes y retratos y hasta bustos del profesor Juan Bosch, porque me considero un político bochista. Me atrajo desde siempre el profesor Juan Bosch, su forma de comunicar, de hablar de la economía. ¿Tú lo conociste? Claro que sí. La primera vez que le di la mano fue siendo estudiante. O sea, digo, si lo conociste personalmente. Claro, varias veces. La primera vez me impresionó una de las ferias del libro que fue dedicado a él. Yo iba subiendo de manera introspectiva y él venía bajando con su esposa, doña Carmen Quidielo de Bosch, que también falleció, que es pan descanse ambos. Y me encuentro frente a esta figura alta, con unos zapatos bien brillantes de charol, unos pantalones negros bien con un filo bien afilado y una chacabana y estos cabellos blancos muy altos. Y no tengo más que darle la mano. Y me saludó porque yo venía subiendo y sin verlo lo vi de frente, de imprevisto. Esa imagen no se me olvida y saludé a su esposa. Y bueno, nos despedimos. Luego me tocó en el año 95, creo, ser el edecán de él cuando mi hermano Manuel se graduó de licenciado en Derecho. Mi hermano fue presidente de la Vanguardia Estudiantil, de la Federación de Estudiantes, fue titular de la Secretaría de la Juventud del PLD y en su graduación invitó no solamente a don Juan, sino a una gran cantidad de miembros del comité político del PLD en la casa de mi papá, en Los Jardines, donde todavía vive mi papá. Y ahí me tocó recibirlo. A él y a todo el equipo de la seguridad que venía con él, porque la graduación se retrasó un poco, tú sabes cómo son esas graduaciones, y me tocó casi en una hora interactuar con él, con mi papá, y bueno, y nos tuvimos que sentar un tiempo ahí, y estuvo bien temprano, es muy puntual, era muy puntual, era a las 7 y él llegó a las 7 en punto. ¿Eso te marcó? Sí, es la puntualidad de él. Incluso tengo una anécdota. Eran las 10 de la noche, todavía él estaba ahí, no se quería ir, muy conversador con todo el que estaba ahí. Y como a las 10, Leonel Fernández estaba en campaña, era en el año 95, y tenía un meeting en San Cristóbal. Y él dijo, ¿y por qué Leonel no ha llegado si yo soy el presidente del partido? Él pensaba que estaba en una actividad del partido y le reclamó a las personas que estaban ahí. Leonel precisamente media hora después llega de San Cristóbal acompañado de cuando cierra la actividad de ese meeting y llega a la actividad y se sienta al lado de él. Es decir que a la graduación de mi hermano fue tanto el profesor Juan Bosch como Leonel Fernández. Hablando de tu hermano. Juan Bosch era el candidato presidencial en el 94 y Leonel era el vice en ese momento, pero ya estábamos en la del 96. Y por último... Estaban ya en tema de la campaña fuerte ahí sí, en el 96. Ya estaban en alianza con el Partido Reformista, ¿quieres decir? No, todavía no. Era en el año 95. La alianza se orquestó en el 96. En el 96. Sí, no se había hecho el Frente Patriótico. Pero la última vez que lo vi fue cuando falleció. ¿Cuándo falleció? En el funeral, Juan Bosch, sí. Quieres decir. Todos los que te conocemos sabemos que tienes una relación. Yo creo que los hermanos tenemos una relación muy estrecha, pero la tuya y la de tu hermano es una relación muy cercana, más que hermanos. ¿Qué es Manuel para ti en tu vida? ¿Cómo es la relación de ustedes? Es muy, muy buena. Fuera de ser hermanos. Sí. Te puedo decir que adicional a ver a Juan Bosch en las 3 ocasiones, me tocó en la principal empresa de telecomunicaciones dar servicio donde vivía, al lado del Social Club, ahí en la Winston Churchill con Roberto Pastoriza. Me tocaba ir allá. Bueno, Manuel para mí representa primero una inspiración en la política. ¿Por qué una inspiración? Porque después de don Juan, yo no conocía ni a Danilo ni a Leonel. El quien nos motivó fue Juan Bosch. Y después que conocemos a Leonel en el 90, 91, 92, que era titular de la Secretaría Internacional dando charlas sobre la guerra del Golfo Pérsico, y ahí empezó a conocerse y a trascender, y a Danilo posteriormente, aunque ya era diputado. Pero Manuel es la inspiración porque para nosotros, sus hermanos, que somos 10 hermanos, la mayoría de los varones, todos políticos. ¿Qué número eres tú entre Yo soy el séptimo, de arriba para abajo.
y de abajo para arriba el cuarto. Yo soy mayor que él, le llevo 3 Okay. años. Y en ese sentido, Manuel, es que cuando sale de los grupos estudiantiles del bachillerato, entra a la vanguardia estudiantil, aspira a la federación, gana en la presidencia de la federación, después gana la vanguardia y la federación, y nosotros siempre lo acompañábamos a él. Nosotros, Aún tú siendo mayor que él y que tú eres ingeniero. exacto, ya en ese momento yo era ingeniero graduado e incluso académico. Ya yo me gradué a los 22 años de ingeniero, entré a los 18 y ya a los 6 meses ya yo Ingeniero estaba electromecánico. electrónico en computadoras y Ajá, telecomunicaciones. electrónico. Y ya desde el 92, ya 92 a los 6 meses, 93, empecé yo a impartir. Me gradué en el 91, en el 92 ya daba docencia. Mi hermano se gradúa creo que en el 95. Pero me tocó acompañar a mi hermano en muchos procesos de la vanguardia, de la federación. No fueron fáciles, porque fue en el gobierno de Balaguer, enfrentando en su momento a Roberto Santana, que era un rector que inicialmente estaba supuestamente del lado nuestro y recibió el apoyo del PLD, pero después se movió hacia el ara de Balaguer. Y se enfrentó a mi hermano y a todos los dirigentes en ese momento y hubo una expulsión. Lo recuerdo como ahora. Y a mí me tocó acompañar en mi vehículo no solamente a Manuel, sino a todos los dirigentes de la vanguardia estudiantil que fueron expulsados. Después fueron repuestos porque todos ya estaban graduados, es decir, fue una medida de presión por un tema de control sobre la universidad, una historia de mucho enfrentamiento, pero nosotros siempre estábamos detrás de Manuel, al lado de él, como su soporte, porque él fue primero que nosotros pero en era política. menor. Era menor. Él entra a los 14 años, yo entro a los 18, pero nosotros siempre estábamos trabajando con él en todo, en la vanguardia, en la federación, detrás de él, en la Secretaría de la Juventud. A nosotros nos correspondió acompañarlo cuando él dirigió y organizó a nivel nacional la más poderosa estructura de juventud que existiera en la República Dominicana, que se encargó no solamente él, sino Domingo Contreras, Ramón Valerio y después otros dirigentes del PLD. Porque era una organización de cuadros políticos formados. Nosotros fuimos formados en una organización de cuadros políticos, tanto teóricos como prácticos. Como bien tú Entonces señalas, Manuel representa esa inspiración, pero también es un asesor, es un consultor, es un veterano político. Debo decirte que es mi estratega de campaña. Si yo he ganado 6 procesos, detrás, aunque tú no lo veas en cámara, detrás está Manuel, y no solamente Manuel, está Moisés, mi hermano más pequeño, Ángel Crespo y varios de mis hermanos, porque mi madre siempre dijo, nunca hagan proyectos particulares ni individuales. Es importante que lo destaques porque yo, por ejemplo, sé de Manuel, pero no sé de los demás que también están en la política y como bien tú señalas, están ahí al lado de ustedes. Es como un equipo de pelota, cada quien juega una base y la juega de manera correcta. Y creo que la juegan muy bien, porque la Hasta familia... ahora lo han jugado muy bien, yo creo que los resultados están ahí. Nosotros hemos participado en 6 procesos a diputados, 2 internos y hemos sido el más votado, y 4 hacia afuera que también hemos logrado retener la plaza. No es fácil reelegirse la primera vez y ya yo tengo 3 reelecciones y 4 periodos, pero eso ha sido primero Dios, luego mis hermanos, mi familia y el apoyo de un equipo grande que nos acompaña. Yo digo que una generación, porque a veces la gente no entiende, muchos no entienden y preguntan, ¿y por qué ese muchacho? Guardando la diferencia de edad, ¿verdad? ¿Por qué que ese muchacho siempre gana? ¿Y por qué que la gente siempre vota por él? Claro. Y yo se lo he hecho mucho a la primera pregunta que me hiciste, al trabajo. Yo estoy trabajando de muy temprana edad. Yo creo firmemente en el trabajo. Creo que el que trabaja cobra, el que siembra cosecha. Y he hecho la política de manera muy servicial, muy cercana a la gente, tratando de resolver problemas y sobre todo dándole ese respaldo, porque la política en definitiva es un contrato social. Demasiadas voluntades se unifican para que yo esté ocupando, por ejemplo, en el día de hoy, una curul por 4 periodos, aunque anterior, tú sabes que yo fui director general de tránsito terrestre, pero ya una posición designada, no electa. Pero en ese sentido te puedo decir que he trabajado en más de 15 campañas electorales, es decir, desde el año 90, 94 ha sido
un trabajo muy fuerte. Hemos trabajado para que otros lleguen, no solamente a la presidencia de la República, sino también al Senado y a la alcaldía del Distrito Nacional, pero también hemos logrado triunfos a nivel de lo que hemos trabajado en política. Tobías, como padre, ¿cuántos hijos tienes? Tengo al final 5 hijos, ¿verdad? Cuando digo al final, porque también hay un hijo que es de mi esposa, 3 varones, 2 hembras, ya algunos grandes. Mi hija mayor tiene 33 años, es abogada. La tuviste muy joven, ¿eh? Muy joven, a los 23, 24. Tiene 2 maestrías. Trabaja desde muy joven también. ¿Se involucran en la política? ¿Les gusta? ¿Hay alguno que le guste? No, las veces que... una vez ha sido obligado. En el 2016 los obligué a los 2 grandes a ser suplente de una mesa. Las gané las 2 con la votación más alta. Lo hicieron muy bien. En una saqué 103 votos, que eso es demasiado para un diputado. Y en la otra 87. Pero me abandonaron la mesa a las 11 de la noche. Tú sabes que en la mesa hay que llevarlo hasta el final, a las 3 de la madrugada. Pero me ganaron la mesa y con la votación más alta en ese momento. ¿Crees que a alguno de ellos le interesa en algún momento? No sé, al parecer los más grandes no, los otros 2 más pequeños no sé. Tal vez pueda ser que alguno de ellos se decida, pero... hijo de gato, como dicen, casa de ratón, ¿verdad? Y en ese sentido, en una casa de políticos generalmente hay una herencia. Claro. Pero ellos, los más grandes, están en el sector privado, los 2. El segundo es economista y también tiene una maestría. Sí creo que han heredado el tema de la docencia, porque ambos, la mayor da clase, el segundo quiere dar clase también, por eso está terminando su maestría. Es una herencia también de mi mamá, que fue maestra. Pero la herencia está ahí, hay que ver si pueden asumirla. En tu trayectoria política, Tobías, siempre los políticos vemos muchas cosas, pero siempre hay una historia que nos ha marcado emocionalmente y siempre la recordamos. ¿Cuál es esa en tu vida? ¿En la vida o en la política? En la política. Una historia que tú hayas visto en tu transcurrir político, que te haya marcado en un barrio, una señora que te haya dicho unas palabras, una frase, que eso te haya marcado y tú lo lleves contigo aún. Bueno, son muchas, pero la que más recuerdo ahora, tal vez porque estuve esta semana en un encuentro de una junta de vecinos en La Amapola, La Ceiba, Don Honorio, El Condado, esa zona de ahí, de la carretera Duarte Vieja, después del kilómetro 11.5, antes de llegar al 13. Hay una persona que se llama Angélica Sánchez, es abogada, que yo estaba en tránsito, todavía no era diputado, y ella era presidenta de la Junta de Vecinos, y me llamó tan desconsolada que me dijo: mira, Tobías, ya yo no creo en los políticos, en el único que creo es en ti. Si yo no logro eso contigo, creo que nosotros nunca lo vamos a lograr en el barrio. Y eso como que me hizo, yo recuerdo que andaba manejando el vehículo, pasando precisamente por el Jardín Botánico, y era un sábado, y eso como que me chocó y me dijo: yo lo voy a hacer. Me autorreté. Y logramos, por ejemplo, como yo trabajaba en obras públicas, logramos todas las aceras, todos los contenes de ese sector que no tenía ni un cc de asfalto. Posteriormente logramos hasta celebrarlo, porque hasta lo señalizamos. Y señalizamos casi todos los barrios de ahí, y terminaron esas 7 juntas de vecinos haciendo un gran asopado, un gran sancocho. Y le cumpliste, esa es la gran satisfacción. Pero no solamente eso, sino también había un problema con una escuela, que lo sacaban de una casa privada cada rato los niños, y yo me di a la tarea de conseguir un local y finalmente conseguir la construcción de la escuela, que la inauguró Danilo Medina como en el 2000, y fue otro reto que yo me di en esa misma zona, porque donde quiera, en cualquiera de los barrios de la circunscripción número 2, hay algo que nosotros hemos dejado, una huella en y todos. Eso es importante. No podemos terminar este podcast sin hacerte preguntas puntuales, como si tú, por ejemplo, practicas algún deporte. La gente siempre nos dice eso. Pregúntale si practican algún deporte. ¿Practicas algún deporte? Bueno, ahora mismo no. El deporte que más puedo practicar es el dominó.
pero antes sí Ese es practicaba. muy común que lo dicen los políticos. Aquí le encantan los políticos. Y el compartir dominó. trago con los hermanos, ese es el deporte más recurrente. Compartir Pero trago, cuando sí era más joven, pues jugué basquetbol, incluso fui como selección. todo buen capitaleño. Sí, fui selección de los Jardines del Norte del equipo y visitamos muchísimos barrios, ganamos, éramos un equipo muy bueno, muy selecto. Hasta hace poco tiempo que jugábamos en canchas allá afuera, en canchas pequeñas que improvisábamos, pero también jugué béisbol. Estuve en posición de pitcher, de catcher. ¿Cómo? Y de outfielder y a veces hasta de primera base. Y en ahora yo creo que es un buen básquetbol era bateador. lo que le llamaban el playmaker, el armador, el que distribuía, el que... Y yo creo que ahora es un muy buen bateador. Que de hecho, esto tiene una segunda versión, ¿verdad? Porque tenemos que hablar, aunque hablemos en lo personal, de sus aspiraciones a la alcaldía para el Distrito Nacional. Señores, nosotros hemos llegado a la parte final, pero quisiera que tú le dejes un mensaje a esos fans que tienes, ¿verdad? Que te siguen y que están viendo esta entrevista para conocer más de Tobías Crespo. Bueno, el mensaje es que al final y en definitiva todo lo que estamos en política lo debemos hacer por una causa, por un objetivo, que la política es una ciencia y es un arte, es una vocación, y lo que estamos en esto pues se lo dedicamos para servir. Juan Bosch decía que el que no vive para servir no sirve para vivir, y en ese sentido yo creo que lo principal para un político es estar sirviendo a la gente, y el insumo principal de un político es la gente. Desde que el político empieza a apartarse de la gente, empieza a perder el poder. Muchísimas gracias, Tobías. Gracias. Gracias de verdad por haber estado con nosotros, y a ustedes, gracias por haber estado en sintonía con un episodio más de Política Ligera. Les esperamos en el siguiente episodio. Síganos en nuestras redes. Nosotros estamos en el Nuevo Diario Podcast, estamos en YouTube y también estamos en Spotify. Dale a seguir.